Antonio Seoane, la persona que nos va a explicar lo que pasa en la justicia, o quizás también, por así decirlo, lo que no pasa en la justicia. Usted es juez del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid, lee los periódicos como todos nosotros, seguramente ve La Sexta y el resto de cadenas, y el ministro Ruiz Gallardón también, y por eso ha dicho últimamente la corrupción, hay una corrupción en grado inaceptable, lo decía en una entrevista con El País. La política tiene parte de responsabilidad. ¿Qué parte de responsabilidad tiene la justicia? ¿La tiene? Todos tenemos culpa por omisión en la corrupción. Toda la sociedad. La corrupción no es posible sin unas redes sociales, sin unas raíces que imbrican a toda la sociedad. Es decir, la corrupción no es posible sin la complicidad de los ciudadanos, del voto de los ciudadanos que siguen votando a los corruptos, de los que siguen votando a los que amparan a los corruptos. No es posible la corrupción si los políticos adoptaran medidas de transparencia real, efectiva. No es posible la corrupción si el Poder Judicial fuera un contrapoder fuerte y efectivo. Es decir, todos tenemos culpa, unos por acción y otros tenemos por omisión, quizás. ¿Le puedo pedirme que me concrete exactamente cuál es esa culpa de la justicia? ¿Algún momento en que haya habido connivencia con la corrupción? Hombre, la connivencia no se puede... La connivencia no. Yo creo que la justicia, si peca de algo, peca de imposibilidad, peca de frustración, peca de no poder atender. Tenemos una justicia, la justicia más pequeña de Europa, una de las justicias más pequeñas de Europa, con menos medios de Europa y con la mayor carga de trabajo de toda Europa. Aún así, los jueces españoles son de los que más resuelven de toda Europa. Es decir, lo que pasa es que esto da de sí lo que da de sí. Yo diría que una de las claves para luchar contra la corrupción es sanidad pública, enseñanza pública y justicia pública, servicios públicos. Eso es lo que favorecería la lucha contra la corrupción, junto con un compromiso de los ciudadanos con su voto de no sonreír, de no votar, de no dar una palmadita a los corruptos, porque los corruptos no tienen ideología, solo tienen intereses, y esos intereses no son los de los demás, son los suyos propios. Me quedo con esa sensación de impotencia que decía de algunos jueces que intentan hacer su trabajo. ¿Sabe usted que tradicionalmente muchísimos medios pues se dedicaban a prestar atención durante el verano al posado de las estrellas? Hay que agradecerle al diario El País que este verano se haya dedicado a prestar atención al posado de la justicia. Nosotros hemos dividido esas entrevistas que ha hecho El País en tres grandes temas. Nos los presenta Andrea Ropero y el primero es la justicia y la corrupción. Sí, vamos a ir por ahí, como decías, unas entrevistas del País, grandes titulares, y atención porque más de uno lo apuntaba él también, a trabas del sistema para evitar investigar la corrupción. Bueno, ¿cómo ven la corrupción que hay en España? El fiscal del caso Nos, aquí le tienen también el juez Gómez Bermúdez, el ministro Gallardón y el fiscal del caso Nos, Pedro Orrac. Son las cuatro figuras que vamos a analizar a continuación. Empezamos, Carmen, por Gómez Bermúdez, el fiscal general del Estado. Gómez Bermúdez, juez de la Audiencia Nacional. Dos grandes titulares. El primero, hay corrupción institucional, se puentea la norma, dice, para nombrar al amigo. Pero no se queda ahí, apunta directamente aquellos políticos que se saltan las leyes para enchufar amigos y familiares. Los de arriba burlan la ley, dice. También hay jueces y fiscales que no buscan demasiado para no encontrar. Lo denuncia, repito, todo un juez de la Audiencia Nacional. ¿Y cómo ve él eso de regular el delito de financiación ilegal? No está penado. ¿Qué propone él? Propone fijar la responsabilidad del dirigente, es decir, que el responsable siempre sea el director general, el presidente de un partido, nunca el tesorero, porque dice que si fijas la responsabilidad en él, procurará que sean honrados todos los demás. En la misma línea está el fiscal del caso Nos. Él va más allá y propone que ante una financiación irregular se castigue con la suspensión o la disolución de todo el partido político. Apuesta porque manejar dinero sea fuertemente castigado, pero dice, atención, eso no interesa regularlo a ningún partido político. Torres Dulce, el fiscal general del Estado, ve otro escollo, la barrera que se encuentran algunos jueces y fiscales a la hora de investigar. Ojo a esta frase, no todos tienen interés en que la justicia sea rápida y eficaz. ¿Y qué opina, por último, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón? Es el único que lo ve con buenos ojos. Con otros ojos asegura que en España
la corrupción no queda impune, que los tribunales de justicia actúan correctamente y defiende a ultranza regular penalmente la financiación ilegal. Eso sí, dice, la responsabilidad solo al tesorero, en ningún caso a los dirigentes del partido. Le voy a preguntar por todo esto. ¿Es usted tan optimista como Gallardón? Porque la visión que dan los demás no tiene nada que ver. ¿Comparte a pies juntillas esa frase de Torres Dulce de no todos tienen interés en que la justicia sea eficaz? Bueno, eso es efectivamente cierto. La justicia, si la justicia funcionara y se nos dieran medios para que funcionara, difícilmente podrían suceder muchas de las cosas que suceden. Difícilmente los ayuntamientos podrían pagar 4 o 5 años más tarde. Difícilmente los empresarios pagarían o no pagarían sus indemnizaciones a los trabajadores. Es decir, el que hay un interés en que la justicia no funcione está claro. La justicia gasta muy pocos medios, gasta muy poco dinero. La Comunidad de Madrid, el presupuesto de Comunidad de Madrid para justicia es de 400 millones de euros. Es una verdadera porquería. Es decir, es un problema que se arreglaría con poco dinero, pero efectivamente no hay interés en ello. A mí lo que me sorprende de todo esto es que ahora se den cuenta, el proceso de corrupción de este país es un proceso muy largo. No es un proceso de hoy ni de este verano. El caso Pujol arranca del año 70 y tantos. Estamos hablando de casos, de casos que se han tolerado y se han consentido por todos, yo diría que por todos. También por la justicia. También por la justicia, porque aquí hubo un pronunciamiento, y hubo un pronunciamiento de la entonces Audiencia Territorial de Barcelona. 30 magistrados se pronunciaron, de los cuales 22 dijeron que no quería que se investigara el asunto Banca Catalana. 8 magistrados encabezados por Antonio Doñate y Margarita Robles defendieron a capa y espada que eso se debía investigar, que no quería decir que había que declararle culpable a Jordi Pujol. Lo que decían es que había que investigar. Y el resultado fue 22 contra 8. Evidentemente, el enfrentamiento contra los poderes, entre poderes, es algo que a veces hace que los jueces retrocedan. Yo creo que esta no es la salida de la cuestión. Los jueces actuamos como coadyuvantes de los demás poderes, del legislativo y del ejecutivo, cuando todos estamos en un proyecto común. Cuando el proyecto no es asumible porque no se acomoda a la filosofía de nuestras leyes, los jueces debemos actuar como un contrapoder, es decir, como un control del poder. Nosotros estamos al servicio de la garantía de los derechos de los ciudadanos. Pero ¿cómo se puede ser un contrapoder si algunos de sus colegas son nombrados o propuestos por los poderes políticos, directa o indirectamente? Bueno, esa es una tensión que existe dentro de la justicia. La teoría es que los jueces somos independientes. En la práctica es que nadie quiere que seamos independientes. La teoría es que... ¿Nadie quién? Perdone, ¿quién? Quienes Porque manejan... yo sí quiero que la justicia sea independiente, y seguramente usted también. Entonces, y los ciudadanos ¿quién? también. ¿Quiénes? Los que son los responsables de darnos los medios, los que nos limitan el personal. Está diciendo entonces, porque es la tercera vez que habla de falta de medios, que hay un interés político de parte de los responsables de este país o de las comunidades autónomas por no dar a la justicia, si yo lo entiendo bien, los medios que necesita. Así de claro. Así de claro. No se nos dan medios porque si se nos dieran medios seríamos eficaces. Y si fuéramos eficaces seríamos una traba en muchos de los despropósitos que se están llevando a cabo. Es decir, la corrupción se hubiera cortado antes, los despidos se verían antes, los ayuntamientos tendrían que pagar antes, las expropiaciones no habría los procesos larguísimos de expropiación, los sumarios no tardarían lo que tardan, el caso del señor Fabra ya condenado no habría durado lo que ha durado, etcétera, etcétera. Estamos hablando... Pero está usted definiendo el país que querríamos ser. Naturalmente, todos tenemos nuestra utopía y estamos en esa lucha por conseguir un país mejor para nuestros ciudadanos. En eso los jueces participamos de esa utopía. Queremos un poder judicial que sea útil para los ciudadanos porque eso nos va a dar mayor satisfacción en nuestro trabajo. Parece mentira, igual alguno de nuestros telespectadores no lo sabe, pero la financiación ilegal como tal todavía no es un delito en España. Este gobierno, el Partido Popular, ha dicho que quiere convertirlo en un delito como medida de regeneración democrática. ¿Llega tarde esa decisión? Yo creo que llega tarde. Y de todas maneras, aunque el delito de financiación ilegal no esté tipificado, suele ir acompañado de toda una serie de delitos conexos. Es decir, el delito de financiación ilegal no existe, no se puede tomar en cuenta por los tribunales, pero normalmente hay una contabilidad B.
La contabilidad es un delito de falsedad en documento mercantil. Hay falsedades en las contabilidades. Hay delitos de falsedad que se van reproduciendo alrededor de todas estas mafias de corrupción. Todas ellas generan una apariencia falsa. Evidentemente todo eso es castigable. El que quiere perseguir puede hallar rastros a partir de los cuales tirar y puede llegarse a castigar estos fenómenos aunque no esté penalizado expresamente el delito de financiación ilegal del partido político. ¿Usted alguna vez ha visto alguna instrucción de algún colega, alguna decisión y se ha quedado diciendo aquí se podía haber hecho más? Bueno, todos sabemos que la justicia es humana y que siempre, en todos los ámbitos, siempre se puede hacer más. Yo no lo he visto en concreto porque además yo soy ajeno a las investigaciones penales. Yo me muevo en un juzgado de lo social y no soy un experto en lucha contra la corrupción. Pero evidentemente la justicia, como toda tarea humana, siempre es mejorable y siempre podríamos haber hecho algo mejor y algo que hubiera sido más útil. Una última pregunta antes de cambiar de tema. Decía en esa entrevista Alberto Ruiz Gallardón que todos los casos que se están juzgando de corrupción corresponden a hechos anteriores a los 2 últimos años. ¿Es quizás porque todavía no hemos sabido qué puede estar robándose ahora? No, yo creo que las políticas han seguido. Evidentemente, cuando ha habido un boom de la lucha contra la corrupción, evidentemente los delincuentes se retraen, pero no abandonan. Es decir, los grandes beneficios y las crisis, no sé quién fue el economista americano que dijo que las grandes crisis eran la gran oportunidad de enriquecimiento, evidentemente también para las mafias y para las mafias de corrupción. Es decir, seguro que están haciendo sus planes. Evidentemente, la actuación de la justicia y los casos que se han producido ha hecho que se produzca un retraimiento y es muy posible que estén estudiando nuevas vías para volver a lo de siempre. Hay quien dice que las grandes oportunidades no son solo las grandes crisis, sino también las grandes guerras. Andrea Ropero, segundo tema, sobre la justicia. ¿Cuándo debe dimitir un cargo público que esté siendo investigado? Hay debate. Eso le ha preguntado a Gallardón y él aquí también lanza una propuesta, vamos a valorarla. ¿Debe dimitir un político si tiene encima la lupa de la justicia? ¿Y en qué momento debe irse? Gallardón defiende que solo tiene que dimitir, aquí lo van a ver, solo dimite y no se presenta a las elecciones a aquel cargo público que sea formalmente procesado o contra el que se abra juicio oral, solo en esos casos. Antes no, dice Gallardón, porque solo con la imputación se podrían cometer numerosas injusticias. Son palabras del ministro de Justicia. Asegura que lleva 2 años defendiendo esta medida, pero ni siquiera está en marcha. Es un proyecto que él y su equipo manejan desde hace un tiempo. Defiende que con esta medida los ciudadanos pues ya no tendrían esa sensación de que los políticos sospechosos siguen en el cargo. Le voy a preguntar, ¿le parece suficiente? ¿Es buena para acabar con la corrupción? Bueno, el problema yo creo que es que aquí hay una contradicción. Cuando el político corrupto es del partido contrario, todos quieren que dimita enseguida. Cuando es del propio partido, quieren que dimita lo más tarde posible, lo cual es una forma también de complicidad con el corrupto. Yo creo que la solución, desde el punto de vista judicial, no hay una solución, porque los jueces funcionamos con un criterio de presunción de inocencia. Todo el mundo es inocente mientras no tenga una sentencia que le declare culpable de manera firme y definitiva. Ahora, yo creo que este es un problema que deberían resolver los políticos con criterios deontológicos, un código de buenas prácticas, un código de buenas conductas, que deberían resolver en qué momento deben dimitir y en qué circunstancias deben dimitir. Determinar ellos y aplicarlo con un criterio igual para cuando el político pertenece al partido propio que cuando pertenece a la oposición. ¿Y usted personalmente, cuál cree que es el momento de la guillotina, por supuesto, figurada? Es decir, ¿hasta cuándo un cargo público puede seguir gestionando dinero, firmando cheques, concediendo concursos públicos si está siendo investigado? Hombre, si yo fuera un cargo público, dimitiría inmediatamente, porque creo que mi gestión, mientras esté en un cargo, en una gestión de un cargo público, estoy utilizando dinero que no es mío y que probablemente puedo hacer un perjuicio irreparable para los ciudadanos. Como administrador, yo en cuanto hay la más mínima sospecha me retiraría, pero esto es un criterio personal. También hay casos en que a lo mejor la acusación es una acusación en que hay una apariencia de delito, no hay tal delito, y también es legítimo que alguien intente mantenerse o considere injusto ser desplazado de un puesto
si no ha realizado los hechos. Somos muy duros en la opinión pública y eso, por supuesto, es sobre todo gran responsabilidad de los periodistas. ¿Respetamos la presunción de inocencia? No, la presunción de inocencia se respeta muy poco. Los jueces, por profesionalidad, la respetamos mucho, pero también como personas en nuestra vida cotidiana también emitimos a veces opiniones que no deberíamos emitir. Es decir, creo que la presunción de inocencia, cuando hablamos de presunción de inocencia, hablamos de derecho penal, hablamos del derecho de las personas a la libertad, hablamos de una cosa muy seria que es el honor de las personas y creo que hay que ser muy riguroso. Pero eso no tiene nada que ver con que alguien que se cuestiona su representatividad, su legitimidad para ser administrador, no ponga su puesto a disposición inmediatamente de sus administrados. O sea que última pregunta, antes de pasar de tema, estamos hablando para usted de una decisión personal, según la moral de cada uno, de una decisión política que le están a veces pasando a la justicia la patata caliente y deberían ser los partidos los que se sentaran y llegaran a un acuerdo y dijeran, aquí dimitimos cuando se nos esté investigando. Efectivamente, yo creo que los jueces no podemos decidir cuándo debe dimitir alguien. No podemos decidir cuándo debe dimitir alguien. Lo único que estamos facultados es para decidir si existe un delito, qué condena le corresponde, cuándo la sentencia es firme y si hay inhabilitación, ejecutar esa sentencia impidiendo que desempeñe un cargo público porque ha sido inhabilitado. Pero nosotros no podemos forzar una dimisión. Eso es un problema de representación, es un problema político, es un problema moral, es un problema deontológico. Vamos con algo que tiene mucho que ver también con un problema no solo político, pero también político y del que se está hablando muchísimo las últimas 24 horas, que es el de los aforados. Andrea Ropero. Sí, está muy relacionado. Y una pregunta que se hacen muchos de ustedes, ¿es un privilegio ser aforado o tiene más inconvenientes que ventajas? Gómez Bermúdez lo tiene claro. En ocasiones dice el aforamiento es un privilegio, por eso él suprimiría muchos aforamientos, como los de diputados, añade, y los que a él le afectan, los de jueces y fiscales. Al ser juzgados por un tribunal especial, dilata mucho el proceso. Otro aforado, el fiscal Orrac. El aforamiento de políticos es un obstáculo para la lucha contra la corrupción. Han leído bien, porque los aforados, los políticos, dice, eligen a los que les van a investigar y a los que les van a enjuiciar y así es imposible que la justicia sea transparente con ellos. Y por último, el ministro Alberto Ruiz Gallardón, ¿qué opina? Ya saben su propuesta de reducir a 22 el número de aforados, él lo ve necesario y niega que sea un privilegio. Dice, el aforamiento no tiene por qué constituir un privilegio para los políticos. Dice que puede ser todo lo contrario. ¿Qué opina usted? ¿Es un privilegio o se decanta más como Orrac, que dice el aforamiento de los políticos es un obstáculo contra la corrupción? Nada más y nada menos. Pues las dos cosas. Privilegio quiere decir ley particular. Evidentemente el privilegio es una ley que afecta a un grupo particular de ciudadanos. Según el ministro, 17.000, antes eran 15.000. Evidentemente es una ley para un grupo particular, es un privilegio. Etimológicamente y técnicamente es un privilegio. Que también es un obstáculo para la persecución de los delitos, evidentemente también lo es. Es decir, también es una ventaja para el perseguido en algunos casos, no en todos. En el caso de políticos, es decir, miembros del gobierno, en el caso de los parlamentarios, yo creo que es una ventaja. En el caso del aforamiento de los jueces, yo creo que es un perjuicio. Yo personalmente preferiría ser juzgado por los tribunales que juzgan a los demás ciudadanos o por un tribunal de jurado, que es la práctica común en los países anglosajones, donde, como saben, no existe el aforamiento. El aforamiento es una cuestión que, en la medida que existe en España, no existe en ningún otro país y que, desde luego, es ajeno al mundo anglosajón. Entonces está diciendo que hay otros mecanismos para proteger a jueces, magistrados y fiscales que no sea el aforamiento. Por supuesto, el derecho es como la plastilina. Se puede hacer con ella plastilina, se puede hacer con ella, con él se puede hacer lo que se quiera. Hay medidas para todo, hay remedios. Una de las propuestas que hay sería volver al antejuicio, es decir, hacer un juicio previo cuando hay una querella contra un juez para determinar si eso tiene fundamentos o no tiene fundamentos, para en otro caso rechazarla de plano. Ese es uno de los mecanismos. Otro de los mecanismos es la persecución del uso abusivo y temerario de las querellas criminales contra jueces, porque en este país resulta gratis querellarse contra un juez. Ha habido mucha polémica sobre el aforamiento precisamente de la familia real. ¿Usted cree que esa ley que se aprobó de forma exprés con la entrada al trono de Felipe VI es positiva o negativa? Yo creo que es inconstitucional. ¿Inconstitucional? Directamente inconstitucional, aunque esto no ha salido en la prensa. La ley, la Constitución lo que prevé en el artículo 56 es la inviolabilidad
y la falta de responsabilidad del rey por causas civiles. Que no es un aforamiento, sino un grado superior. Es no es un irresponsable aforamiento. publicar. El rey no hay un tribunal competente para juzgarle. El rey es inviolable e irresponsable. El pretender extender estas condiciones a unas personas que no está prevista en la Constitución es evidentemente inconstitucional. Nadie puede gozar de esos privilegios si no se lo da directamente la Constitución. Permítame que le pregunte por otra cuestión muy polémica, y de hecho hemos hablado en el arranque de este programa, los indultos a políticos. Hay mucha gente que puede decir, si ante la justicia todos somos iguales, incluso excepción hecha del aforamiento, ¿cómo se puede explicar el indulto? Bueno, el indulto nació pensando en que en determinados casos la ley podría establecer una pena excesiva en determinados casos y el juez estaba obligado a aplicar la ley con todo su rigor. En esos casos estaba previsto que un mecanismo excepcional para reducir la pena. ¿Y eso se ha pervertido hoy? Se ha pervertido. Se ha pervertido, se ha hecho un uso excesivo, se ha indultado a personas contra el criterio de los tribunales, se ha indultado a amiguetes, se ha indultado a personas con delitos que por su propia naturaleza entiendo que no son indultables. Creo que todas estas facultades, que son facultades excepcionales, hay que ejercitarlas de una manera restrictiva, muy razonada y sobre todo en casos en que haya una razón de fondo que sea presentable a la sociedad, porque en definitiva la gestión de los políticos siempre tiene un destinatario, que es la ciudadanía. Una última pregunta, señor Seoane. ¿Nos ha analizado usted de forma concreta y ejemplar todos los problemas de la justicia o casi todos? ¿Hay solución, o mejor dicho, ve esperanza a corto plazo a todos estos problemas? Bueno, la justicia, no nos quejamos, la justicia ha funcionado siempre en este país. Incluso durante la Guerra Civil, el único servicio del Estado que continuó funcionando fue la Administración de Justicia. Con pocos medios, sin personal. Yo he tenido el juzgado con 3 funcionarios durante 4 meses el pasado año. Pero hemos seguido funcionando, hemos hecho lo que hemos podido, hemos hecho lo importante, a veces hemos atendido lo urgente. ¿Y ve un cambio a corto plazo? No. Creo que la justicia está deteriorándose, que estamos en una situación de colapso y que la situación cada vez va a ser más difícil de revertir la situación que tenemos. Pues señor Seoane, muchísimas gracias por todas sus opiniones, por su concreción.